Buenos días a todos. Muchas gracias, Cristiano, por la presentación. Y como él ya les dijo, voy a estar a cargo de la coordinación de esta tercera sesión dentro de Charcot Latam, cuyos temas van a estar enfocados acerca del uso de nuevas herramientas y biomarcadores para monitorear la actividad y la progresión de la enfermedad. Les recuerdo que pueden enviar sus preguntas al chat, así cuando llegamos a la sesión de preguntas y respuestas las vamos a ir respondiendo entre todos. Y sin más, voy a empezar con mi presentación. Mi presentación está relacionada al tema de atrofia en médula espinal. Estos son mis conflictos de interés. Y como ustedes saben, es muy común el compromiso, y esto a manera de introducción, de médula espinal en pacientes con esclerosis múltiple. El 90% de ellos van a tener lesiones a nivel de médula espinal y hasta en un 40% de los casos las mismas pueden ser asintomáticas. Sabemos también que el estudio de médula espinal en pacientes con esclerosis múltiple tiene mucha relevancia al momento del diagnóstico, en la exclusión de diagnósticos alternativos, para establecer pronóstico. Sabemos muy bien que la presencia de lesiones medulares acelera los tiempos de conversión a esclerosis múltiple y además acelera la progresión de la discapacidad, y todavía tenemos que definir un poco mejor el rol de la resonancia convencional de médula espinal para el monitoreo de la respuesta al tratamiento, ya que, como ustedes bien saben, no es de rutina hacerlas en forma anual, así como en cambio hacemos con las resonancias de cerebro. Ahora bien, el estudio de la médula espinal conlleva muchos desafíos, no solo desde el punto de vista metodológico, sino también desde el punto de vista anatómico. ¿Por qué? Porque, como ustedes bien saben, estamos trabajando sobre una estructura que es extremadamente delgada y curva, que tiene diámetros que son mínimos si vamos a considerar que su diámetro máximo antero-posterior es de solamente 8 a 10 milímetros a nivel de S1 y que su máximo diámetro lateral varía entre los 13 y los 15 milímetros a nivel de S5. Vean ustedes qué espacio tan reducido para poder realizar distintas mediciones, que además está sujeto a un montón de movimientos fisiológicos y, por supuesto, relacionados con el paciente, que tienen que ver con la transmisibilidad del ritmo cardíaco, de los movimientos respiratorios, de los movimientos de deglución que realiza el paciente, y todo eso genera artificios, sobre todo a nivel del líquido cefalorraquídeo. Obviamente, osteofitos, que es algo relativamente frecuente de encontrar, altera la dinámica nuevamente de flujo del líquido cefalorraquídeo, y lo más común que vemos son los llamados artificios de truncamiento de Grips, que son los que nos van a dar esas lesiones típicamente hiperintensas en el centro de la médula y que pueden ser erróneamente interpretadas como lesiones asociadas a la posibilidad de que se trate de una esclerosis múltiple. Y a diferencia de lo que ocurre en el cerebro, es mucho más difícil poder diferenciar sustancia gris de sustancia blanca, porque tenemos un insuficiente contraste entre ambas estructuras. Tenemos dos formas de estudiar la médula espinal. Uno es cualitativo y otros son los aspectos cuantitativos. En los últimos años mejoraron muchísimo las técnicas de adquisición de imágenes a nivel de la médula espinal y nos permiten diferenciar muy bien tejido normal de la presencia de lesiones focales intramedulares que después podrán corresponder a inflamación, a edema o a desmielinización. Y al día de hoy, estos estudios cualitativos son los que se utilizan en la práctica clínica diaria. Pero sin embargo, y a pesar de que sabemos muy bien de que podemos tener lesiones focales o difusas en la médula espinal,
Muchos estudios que se hicieron sobre todo en las últimas décadas mostraban que el volumen o que el análisis del volumen lesional a nivel de la médula espinal tenía una correlación relativamente modesta con el estado clínico o la discapacidad clínica del paciente valorado por EDSS. Esto es a lo que llamamos paradoja clínica radiológica. ¿Por qué? Porque uno supondría que en una área tan pequeña y elocuente como lo es la médula espinal, la presencia de lesiones debería indudablemente correlacionarse con algún defecto o discapacidad. Hemos aprendido mucho para tratar de explicar esta paradoja clínica radiológica de los estudios anatomopatológicos que se realizaron en la médula espinal. ¿Y qué es lo que nos dicen estos estudios? Que hay distintos factores responsables de progresión en esclerosis múltiple, que están asociados a la inflamación aguda, a la injuria axonal aguda y por el otro lado a la degeneración que vamos a ver en los axones a nivel de las lesiones desmielinizadas en forma crónica. Y todo esto lo vamos a poder ver tanto en sustancia blanca cuanto en sustancia gris, que la vemos aparentemente normal en las técnicas convencionales de resonancia. Por eso es que no todo lo que vemos en resonancia convencional nos puede explicar qué es lo que le está pasando al paciente. Y esto, y es a lo que me voy a enfocar en los siguientes minutos, es lo que nos permite mejorar esa correlación. El estudio cuantitativo de la médula espinal, que a través de la evidencia que les voy a mostrar ahora, es realmente un biomarcador sensible para detectar la progresión de la discapacidad y además para ser utilizado como marcador de respuesta en los distintos ensayos clínicos. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora de atrofia a nivel de médula espinal? Como bien dijimos, es un fenómeno que ocurre en esclerosis múltiple. Hemos visto que se relaciona a una serie de factores, digamos, íntimamente relacionados con los mecanismos de neurodegeneración presentes en esclerosis múltiple, que es muy marcada la pérdida axonal y diversas observaciones nos han señalado de que la densidad de los axones puede estar reducida hasta un 65%. Por otro lado, sabemos que la tasa de progresión de la pérdida de volumen a nivel de la médula espinal puede llegar a ser hasta de 1,78% por año, lo cual es mucho mayor a lo que vemos y de lo cual después nos va a hablar en profundidad el doctor Juan Ignacio Rojas, de lo que ocurre a nivel del cerebro, en donde esas tasas de progresión, de pérdida de volumen cerebral rondan entre el 0,4 y el 1% por año. Está presente desde etapas muy precoces de la enfermedad y en este estudio, donde se incluyeron 131 pacientes con un primer evento clínico que no era medular y que fueron seguidos durante un promedio de más de 5 años, periodo durante el cual el 71% de estos pacientes se convirtieron a esclerosis múltiple y un 16% de ellos tenía un EDSS igual o mayor a 3, y cuyos resultados nos señalan que las menores tasas de atrofia medular las vamos a encontrar en aquellos pacientes que después del seguimiento siguieron siendo síndromes clínicos aislados y no se convirtieron a esclerosis múltiple, y que las mayores tasas de atrofia encontrábamos o se veían en pacientes que se convertían a esclerosis múltiple y que por otro lado tenían mayores niveles de discapacidad, que en este caso se consideró como un EDSS mayor o igual a 3. ¿Qué es lo importante o qué es lo que nos muestra este estudio? Es que evaluar la pérdida de volumen a nivel medular se relaciona de manera independiente con los cambios en el EDSS durante el seguimiento. Lo vemos en forma precoz,
pero también lo vamos a ir viendo durante toda la evolución de la enfermedad, como nos muestra este estudio que fue publicado hace unos años atrás, en donde, y comparado en esta población de pacientes que fueron evaluados con resonancias y con medición de volumen medular a nivel basal a los 12 y a los 24 meses, que hay diferencias entre los fenotipos clínicos de esclerosis múltiple y que las mayores tasas de pérdida de volumen cerebral lo vamos a encontrar en los fenotipos progresivos si lo comparamos con los fenotipos que se comportan a recaída-remisión. E interesantemente, hace poco tiempo se publicó este estudio. Y hasta ahora siempre estamos hablando de técnicas basadas en segmentación para evaluar los cambios en el volumen de la médula, que es igual a decir que estamos utilizando las técnicas de Sienax, de la cual después nos hablarán en la siguiente sesión. Y lo que nos muestran es que un 1% de incremento en la tasa anual de pérdida de volumen cerebral se correlaciona con un incremento de hasta el 28% de discapacidad, sobre todo en el siguiente año, con lo cual volvemos a afianzar el concepto mencionado anteriormente, que es un marcador pronóstico independiente para evaluar progresión de discapacidad. Y es interesante ver cómo es la distribución de la atrofia en los distintos fenotipos de esclerosis múltiple. Si nos fijamos en este gráfico que tenemos acá y comparado con un paciente normal, por supuesto los pacientes con esclerosis múltiple presentan atrofia, sobre todo en los primeros segmentos cervicales y los segmentos sobre todo primeros a nivel de médula dorsal. Y si comparamos entre fenotipos, es relativamente poco frecuente encontrar clúster o áreas donde predomina la atrofia en el caso de los fenotipos recaídas, y cuando lo encontramos en los segmentos cervicales más altos, la distribución es típicamente posterior o lateral. Mientras que fíjense acá tenemos en fenotipos progresivos una distribución mucho más difusa de la atrofia medular y donde se ubica preferentemente en los cordones laterales y posteriores de la médula espinal. Tenemos atrofia más en los fenotipos progresivos, mucho más difusa en ellas y con una distribución que le es particular. ¿Qué sabemos? O dos palabras acerca de atrofia regional a nivel de médula espinal. Y esto es un trabajo desarrollado en la Universidad de California en San Francisco, en donde vieron que la atrofia de sustancia gris a nivel de la médula es mucho más evidente en fenotipos progresivos de la enfermedad y que además correlaciona muy bien con todos los marcadores clínicos de discapacidad, ya sea EDCS, el tiempo que tarda al caminar el paciente una distancia de 7,5 metros y la destreza a nivel de los miembros superiores. Y en este análisis multivariado, en donde se hicieron mediciones no solamente a nivel de médula, sino también a nivel cerebral, lo que podemos observar es que el compromiso o una mayor pérdida de volumen a nivel de sustancia gris de la médula, tanto cervical cuanto torácico, correlaciona muy bien con lo que observamos o con los cambios que tenemos a nivel del EDCS y en cierta manera mucho más que lo que podemos observar con los cambios a nivel de sustancia gris en el cerebro. Y por otro lado, la regionalidad de estas alteraciones tiene una íntima relación con lo físico, porque sobre todo la mayor pérdida de sustancia gris en los segmentos medulares torácicos correlaciona con fuerza muscular a nivel de miembros inferiores y el mayor compromiso de sustancia gris a nivel de los segmentos cervicales con la afectación de la destreza de miembros superiores, que lo podemos valorar a través de las pruebas del 9-hole peg test. ¿Ha sido usada atrofia medular como marcador de resultado en ensayos clínicos? Sí.
Acá tenemos algunos de ellos, como los estudios de la motrigina, el estudio de fingolimod en formas primarias progresivas, estudios con interferón beta-1A o con acetato de glatiramar, y en todos ellos los resultados son negativos. Entonces se tratan de buscar explicaciones. Algunas de ellas tal vez podrían ser que el fármaco no es lo suficientemente efectivo, pero en la gran mayoría de los casos la respuesta a esta negatividad en los resultados los vamos a encontrar en las distintas metodologías que se utilizan para valorar atrofia en médula espinal. Los estudios son multicéntricos, no todos utilizan las mismas secuencias de resonancia a partir de las cuales medir volumen. Los estudios tienen que realizarse en distintos momentos y la reposición del paciente no siempre es la adecuada y no siempre es considerado normalizar los volúmenes de atrofia espinal con los volúmenes cerebrales. O sea que muchas de estas limitaciones metodológicas podrían explicar la negatividad en los ensayos clínicos. Entonces tenemos que mejorar esto y recientemente se publica este estudio. Es un único centro a nivel del Reino Unido, en donde, y en este caso utilizando nuevamente métodos que están basados en la segmentación. ¿Y eso qué quiere decir? Que yo realizo medición de volumen de médula en el tiempo 1, medición de volumen de médula en el tiempo 2 y después mediante una sustracción numérica trato de determinar el porcentaje de cambio entre esas dos mediciones. Es como si yo estuviera haciendo en el cerebro un Cienax y otro Cienax en un diferente periodo en el tiempo. Más allá de que este tipo de análisis puede estar sujeto a mucha variabilidad porque no es completamente automatizado, lo que lograron demostrar, y esto es en un único centro, que si tomamos a pacientes en etapas precoces de formas primarias progresivas de la enfermedad, no demasiado discapacitados y con una médula espinal no severamente atrofiada, podemos disminuir, como vemos acá, significativamente el número de pacientes que necesitamos incluir en cada rama de estudio para poder llegar a detectar la efectividad del fármaco valorado. Pero sabemos que en los ensayos clínicos son siempre multicéntricos. Entonces, Magnims lo que hace es un replanteo de esto y tomando el concepto de medición longitudinal de atrofia en el cerebro, que es un Siena, trato de aplicar Siena, pero a lo que ocurre a nivel de la médula espinal con este nuevo forma de medición que por sus siglas en inglés se conoce como GBSI y que es el Generalized Boundary Shift Integral, que lo que nos permite hacer, sí, y es en forma automatizada, valorar realmente los cambios longitudinales que se dan en la médula y los representa en forma o con un color colorado cuando tenemos crecimiento, generalmente relacionado a inflamación, o en azul cuando tenemos atrofia. Compara los límites en forma automatizada de la médula espinal en un determinado momento o durante un determinado seguimiento y valora o puede cuantificar realmente los cambios. ¿Qué es lo que vieron? Que si lo correlacionamos con las técnicas de medición o de segmentación que hacemos actualmente, es mucho más sensible para detectar los cambios y además reduce significativamente el número necesario de pacientes a incluir en ensayos clínicos para poder detectar hasta un 60% de la eficacia del tratamiento. Y si lo comparamos con la forma, digamos, de segmentación utilizada para el estudio de la médula y que tenemos acá en línea verde continua, métodos más convencionales y esta nueva técnica nos permite diferenciar en relación a población sana los distintos fenotipos de esclerosis múltiple y tiene una muy buena correlación con la progresión de la discapacidad.
Dos palabras acerca de qué es lo que podemos ver en otras patologías como espectro de neuromielitis óptica, donde sabemos que claramente partimos de un concepto distinto y que es que la progresión de la discapacidad depende fundamentalmente de los eventos inflamatorios y que no vamos a encontrar progresión de discapacidad entre una recaída y otra recaída. ¿Qué es lo que vieron en cuanto a dónde se ubican las lesiones y las características de la atrofia? Las lesiones tienen una disposición típicamente central, sobre todo a nivel de C2 a C4 y los segmentos cervicales superiores, y que hay un mayor compromiso de sustancia gris que de sustancia blanca. Y en cuanto a la distribución de la atrofia, la atrofia tiene una ubicación fundamentalmente posterior, lo cual es razonable porque es ahí donde se concentra la mayor cantidad de receptores AQP4. Interesante los hallazgos que empiezan a verse en esta enfermedad neurodegenerativa también. Juan Ignacio Rojas les va a mostrar que hay un mayor número de técnicas o de software que podemos utilizar para valorar la atrofia cerebral. Todavía esto es mucho más reducido en el caso de la médula y tenemos que hacer un cambio desde las técnicas basadas en segmentación a registro, y que es lo que le mostré en esta nueva evaluación planteada por el grupo Magnims. Y para terminar y concluir, lo que decimos es: atrofia medular es un parámetro muy importante a valorar en pacientes con esclerosis múltiple, presentes en todos los fenotipos y desde el inicio de la enfermedad, que progresa mucho más rápido en las formas que son progresivas y correlaciona muy bien con la discapacidad, que todavía tenemos algunas limitaciones técnicas para bajarlo a la práctica clínica diaria, pero siempre decimos que tiempo es cerebro en esclerosis múltiple, pero tiempo también es médula en esclerosis múltiple, y les agradezco muchísimo por haberme escuchado.